Hola, ¿qué tal? El domingo 14 de enero de 2024, como iglesia, estamos celebrando el segundo domingo del tiempo ordinario, ciclo B. El Evangelio está tomado del evangelista San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Yo lo voy a leer y luego voy a hacer un comentario. El Evangelio dice así. Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos. Viendo pasar a Jesús, dice, ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscan? Respondieron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dice, vengan y vean. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran las 4 de la tarde. Uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo, y lo condujo a Jesús. Jesús lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al mirar este trozo del Evangelio de San Juan, podemos descubrir muchas luces para nuestra vida de discipulado, para nuestra vida de seguimiento a Jesús, para nuestra vida de búsqueda, de este buscar a Jesús. Hay muchas personas que lo están buscando, muchas personas que quieren conocerlo y todavía no lo conocen. Muchas personas que están buscando ese encuentro que le dé profundo sentido a la vida, ese encuentro con el Señor de la vida. Y aparecen muchos elementos. Dice aquí que Juan estaba con dos de sus discípulos. Es muy bonito como uno ve en las escrituras que Juan quiere que sus discípulos sigan a Jesús. Juan quiere que todos sigan a Jesús. A Juan no le importa quedarse sin discípulos. A Juan no le importa que lo dejen por Jesús. No que lo dejen por cualquier cosa, ¿no? Sino que por Jesús. Juan quiere que de lo que él da testimonio signifique seguimiento a Jesús. Miren qué bonito eso, ¿eh? Es como una actitud que tenemos que cuidar mucho. Todos los que vivimos la experiencia de ser agentes pastorales de distinto tipo, con distintas funciones, qué importante esto de que nuestra búsqueda también sea la mayor gloria de Dios, que sea que las personas puedan gozar de mayor cercanía con Jesús, puedan gozar el seguir a Jesús y que no estemos a quienes nos tocan labores pastorales poniéndonos en el centro. El centro es Jesús. Que aprendamos esto de San Juan el Bautista, tener siempre como centro a Jesús. Por ejemplo, para mí es muy importante a quienes ven estos videos que no se queden con, el padre Rafa. No, el padre Rafa es lo menos importante. Lo importante aquí es acercarse a la palabra de Dios, acercarnos a Jesús. Que para eso sirvan estos videos. Y que si lo comparto no es para que el padre Rafa sea conocido, no es para que el padre Rafa tenga más suscriptores, no. Si lo comparto es para que más personas escuchen el mensaje de Jesús. Ahí está lo importante. Eso es lo importante. Da lo mismo si ponen like, da lo mismo si se suscriben o no. Lo importante es que ojalá
cuando compartimos la palabra, cuando hablamos de Jesús, cuando testimoniamos la experiencia de Jesús, sea para mayor gloria de Dios, no para andarse buscando a sí mismo, sino para que más puedan tener la alegría del encuentro con Jesús. Entonces, una primera cosa, fíjense esto, ¿eh? Juan B da testimonio de Jesús. Ve y da testimonio. Ahí está el Cordero de Dios. Miren qué fuerza esa palabra. Esa palabra, el Cordero de Dios. Que desde aquí lo podemos entender, ¿cierto? Ya con toda la experiencia de fe, esperanza que hemos tenido, con todo lo que se nos ha transmitido. El Cordero de Dios es el liberador. Es el que nos salva. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El que nos trae la paz. El que nos trae vida nueva. ¡Wow! ¿Quién está pasando por ahí? Entonces uno podría decir, ¿qué me pasa a mí frente a Jesús? Me quedo así, Jesús. Y como si nada. De repente no nos damos cuenta quién es Jesús. De repente podemos estar tal vez tan acostumbrados, ¿cierto?, a nuestra pequeña idea de Jesús, que a veces no nos damos cuenta. Oye, si no es por Jesús, no tenemos vida eterna. Si no es por Jesús, la muerte sería la última palabra. Si no es por Jesús, no tendríamos resurrección. Si no es por Jesús, no tendríamos iglesia. Si no es por Jesús, no podríamos vivir la alegría de celebrar nuestra fe. Si no es por Jesús, no tendríamos su palabra. Si no es por Jesús, estaríamos como ovejas sin pastor. Si no, se fijan, y de repente miramos, ¿qué sientes tú por Jesús? Mira, es como un amigo, es alguien que me cae bien. Oye, no puede ser solo eso, Jesús es mucho más. Entonces, qué importante este testimonio que Juan da. Es un testimonio que él sabe, y lo hace también por eso, que va a ir haciendo que discípulos de él se van a ir con él. Y eso es lo que quiere Juan. Tanto es así que dos de ellos dejan a Juan como maestro y sí empiezan a seguir a Jesús. Entonces, ¿cierto? Es Juan que ve, da testimonio, testimonio que es escuchado, y ese testimonio que es escuchado me lleva a seguir a Jesús. Miren qué bonito. Miren el movimiento que se da. Ver de Juan a Jesús. Juan da testimonio de Jesús. Dos de sus discípulos que lo escucharon, escuchan ese testimonio y lo siguen. Esa es como la dinámica. Y fíjense lo que ocurre. Van caminando detrás de Jesús y Jesús se da vuelta. Y en el Evangelio de Juan, esta es la primera vez que Jesús habla en el Evangelio de Juan. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de Juan están en el capítulo 1, versículo, pego más o menos, 38. Miren qué hermosa pregunta la que hace Jesús. ¿Qué buscan? ¿Se dan cuenta que es una pregunta esencial? Es de esas preguntas que no pueden pasar como así nomás. Es una pregunta esencial de tu vida. Tiene que ver, es una pregunta que va a lo hondo del corazón. ¿Qué es lo que realmente buscas? ¿Qué es lo que llena tu corazón de sentido? ¿Qué es lo que más desea tu corazón? ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te hace vibrar? En ese sentido es muy importante esta pregunta de Jesús, el qué buscan. ¿Ya? No es cualquier pregunta. Y nos tenemos que preguntar también nosotros, ¿qué busco? ¿Qué estoy buscando? ¿Busco en mi vida a Jesús? ¿Busco tener plata? ¿Busco viajar? ¿Ya? Y si tengo plata, ¿qué pasa con eso? Puedo comprar hartas cosas, puedo tener muchos bienes, ya, perfecto. ¿Y qué más? ¿De qué te sirve? Piensa, si crees, ¿cierto?, en la resurrección, piensa en perspectiva de eternidad. ¿Qué es lo que necesitas en tu vida para preparar bien tu eternidad? Para preparar tu acoger el regalo del reino que el Señor te ofrece.
¿Qué es lo que realmente llena tu vida? Porque fíjense que los bienes materiales no llenan el corazón del ser humano, no lo llenan. O sea, de repente nos autoengañamos pensando que los bienes materiales nos llenan. Y no es así. No, es que yo quiero, con este modelo de celular ya no quiero nada más. Lo consigo, al ratito sale uno mejor. Y ya empiezo a mirar en menos el que tengo. ¿Ah? No, es que con este notebook ya al año y medio se echó a perder. Y a lo poco tiempo apareció uno mucho mejor. No, es que quiero tener un montón de fotos de esto y me consigo un montón, y cada cuánto tiempo las ves. Pensabas que iba a estar tu alegría. No, es que lo único que quiero es tener la colección completa de toda la música, ¿ah?, de los Beatles. Ya, con eso ya soy feliz. Tengo toda la colección, pero a veces no tengo tiempo para escucharla. Y nunca la pude escuchar completa. Entonces no está en los bienes la alegría. No está en los bienes materiales la alegría. Los bienes son útiles, nos sirven. Hay bienes que son necesarios, ¿cierto? Imprescindibles, como el alimento, el techo, el vestuario. Esos son imprescindibles. Pero hay otras cosas que son necesidades que nos hemos inventado, otras que realmente necesitamos para el trabajo, etc. Pero una cantidad de cosas superfluas que a veces nos pueden tener atados, son increíbles. Entonces el Señor, cuando nos pregunta esto, nos está preguntando por algo más esencial. ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que crees de verdad va a llenar tu vida de sentido? ¿Por dónde va esa búsqueda más profunda, ese anhelo más profundo de tu corazón? ¿Qué buscan? Y ellos responden, Rabí, ya cambiaron de maestro en su corazón. Ya no es Juan, ¿cierto? Rabí, que significa maestro. Han cambiado a Jesús. ¿Dónde vives? Esta pregunta no es una pregunta de dirección. ¿Ah? ¿Cuál es tu dirección? No va por ese lado. El dónde vives tiene que ver desde la relación del maestro con sus discípulos, del discípulo con su maestro, el dónde enseña el maestro. ¿Cuál es el lugar donde tú nos transmites esa riqueza que traes? ¿Dónde, eh, ¿Dónde es ese lugar donde permaneces? ¿Donde nos podemos encontrar contigo? ¿Dónde podemos estar contigo aprendiendo de ti? ¿Dónde podemos conocer el mensaje que tú nos traes? Va por ese lado la pregunta. Y la respuesta de Jesús: vengan y vean. Fueron, es decir, lo siguen, ¿cierto? Discípulos. Vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Qué bonito eso. Tanto es así, tan inolvidable este encuentro que hasta se acuerdan de la hora. Eran las 4 de la tarde. Cuando uno vive una experiencia muy fuerte en la vida, uno se acuerda del acontecimiento, se acuerda del lugar y se acuerda de la hora. Yo, por ejemplo, este año, el 23 de febrero, cumplo 35 años de que ingresé a mi congregación. 35 años. Yo tenía en ese entonces 18. Y recuerdo que la hora perfectamente. Había que llegar a las 6 de la tarde y yo llegué a 5 para las 6. Llegué 5 minutos antes. Eh, Era tanta la ansia, ¿cierto? Entonces, esas cosas uno se acuerda siempre. Y me acuerdo de muchos detalles de ese primer día. Me acuerdo de cómo leímos cuando en una oración en la noche, un trozo del Génesis, en un momento de oración en la noche, que fue mi primera oración en esa capilla como postulante de la congregación. Entonces, uno va diciendo, realmente una de las cosas como esenciales de la vida, uno se acuerda del día y la hora, y de las circunstancias. Eso ocurre en esta experiencia con Jesús. Es una experiencia muy fuerte, esa experiencia que los lleva a quedarse con Él. Y esto es algo muy bonito. Cuando de verdad nos encontramos con Jesús, soy un convencido de que no lo podemos dejar. Si yo dejo a Jesús, es decir, yo digo a alguien, oye, no, yo ya dejé de seguir, yo ya no estoy con Jesús, ya no lo sigo, yo creo, no digo que absolutamente es así, pero yo creo que es muy difícil que realmente te hayas encontrado con Jesús. Porque si realmente te encuentras con Él, creo que es imposible dejarlo.
Si lo dejas es que tal vez te encontraste con una idea de Jesús, pero no con Jesús. ¿Mm? Entonces miren qué bonito. Vengan y vean. Fueron y vieron. Conocieron. Compartieron con Él. Vieron su estilo. Vieron lo que Él trae de amor, de ternura, de salvación. Y miren qué bonito. En ese vieron, uno podría decir, lo escucharon. Y lo vieron, ¿cierto? Escucharon seguramente testimonio que dio de su experiencia de vida, de su amor, etc. Entonces, escuchan. Y esta experiencia con Jesús los lleva a dar testimonio. Vieron a Jesús, dan testimonio de Jesús, testimonio que es escuchado y trae seguimiento. Y es lo que vemos que hace, ¿cierto? Era uno de los Andrés, ¿cierto? Hermano de Simón Pedro, ¿cierto? Andrés encuentra primero a su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías. Lo vio, da testimonio y después dice, y lo condujo a Jesús. Es decir, Pedro escucha esto y va hacia Jesús. ¿Cierto? Se vuelve a repetir, se repite esto, ¿cierto? Ver, dar testimonio, se escucha el testimonio y se sigue. Entonces es muy hermoso esto. Y cómo Jesús, en ese encuentro con Pedro, le hace ver su vocación. Al decirle, ¿cierto? Jesús dice, más arriba, dice, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamarás Cefas, que significa Pedro. Con eso le está dando su vocación. Le está dando su vocación. Lo llama. Es decir, el encontrarnos con Jesús nos hace también encontrarnos con aquello que buscamos. Y aquello que buscamos es aquello a lo que Dios me está llamando. Y eso a lo que Dios me llama le da sentido a mi vida. Me llama a seguirlo. Me llama a estar unido a Él. Me llama a estar con Él, a compartir con Él, a permanecer en Él. Y eso le da profundo sentido a nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a buscarlo, que nos ayude a tenerlo como lo más importante en nuestro corazón. Que sea el Señor de la vida, el maestro permanente de nuestra vida. Que Jesús, Dios amor, esté siempre con ustedes, los acompañe siempre. Y que si lo estamos buscando y nos cuesta encontrarnos, no tengamos duda que se dará vuelta y nos dirá, ¿qué buscas? Que Dios Todopoderoso les bendiga y esta bendición permanezca siempre en ustedes. Que os bendiga este Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.